Luciano Laspina es diputado nacional del PRO, economista, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué tal, Luciano? Jorge Lanata, soy. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Todos dicen que Laspina opina que el acuerdo va a ser fuerte y que le va a dejar una terrible herencia al gobierno que venga. ¿Es así? Bueno, no lo digo yo, creo que ya lo están diciendo varios analistas privados y ya empieza a ser un consenso bastante generalizado. El acuerdo con el fondo, creo que la primera que plantea que es un acuerdo malo es la propia Cristalina Georgieva, cuando dice que es un acuerdo que simplemente intenta evitar una situación inflacionaria en la Argentina, es decir, tratar de ayudar a que el gobierno llegue sin generar una explosión mayor en términos inflacionarios, pero que básicamente no cambia nada y barre debajo de la alfombra todos los problemas que arrastra Argentina hace más de 10 años. Es un acuerdo que, te diría, en grandes trazos no cambia el corazón de la política económica del kirchnerismo, sigue el cepo cambiario, sigue las altísimas retenciones, sigue la altísima presión impositiva, el elevado gasto público, la ineficiencia de las empresas públicas, la regulación antiempleo y antiinversión que caracteriza el kirchnerismo, lo que hace de alguna forma intentar prodigar el control fiscal y monetario que han utilizado todos los gobiernos kirchneristas. Pero como el Fondo Monetario negoció con el gobierno una senda gradual, digamos, de reducción del déficit fiscal y no le exige básicamente ningún recorte en los gastos del Estado, más que los subsidios, que básicamente subirte las tarifas a vos, a mí, a todos los argentinos, sin que el Estado haga ningún esfuerzo, lo que implica esa transición es que el gobierno se va a financiar con deuda en el mercado local, y que esa deuda en el mercado local, que además se toma tasas estratosféricas, que ya superan el 50% y va a seguir subiendo porque el fondo exige más suba de tasa de interés para que empiecen a ganar la inflación, implica pasar de una necesidad de financiamiento bruto en el mercado local equivalente a 9 puntos del producto, que fue el año pasado, el 2021, unos 45.000 millones de dólares, a 116.000 millones de dólares de refinanciamiento en el 2024. Es casi 16 puntos del producto, son 23 billones de pesos, equivalentes a 3 veces la base monetaria que proyecta el acuerdo para entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que nos deja una bomba de pesos enorme y que nos condena a no poder salir del cepo nunca, porque esa deuda en pesos está ahí acorralada por el cepo cambiario. En cuanto abras una ventana para poder salir del cepo, va a querer salir, y eso podría generar no solo una explosión inflacionaria, sino una explosión devaluatoria. Esto es básicamente la radiografía del acuerdo. Yo tengo un problema con este tema de la discusión del acuerdo con el fondo, que me da la sensación de que como en el fondo, pero fondo sin mayúscula, en el fondo no se va a cambiar nada importante, porque el gobierno incluso está orgulloso de decir no va a haber reformas estructurales. El acuerdo es una cuestión de forma que de todas maneras se va a incumplir. ¿Vos pensás que el gobierno va a cumplir este acuerdo con estas revisiones trimestrales? ¿Vos pensás que nos podemos sacar 4 en estos trimestres? No, coincido con vos. El gobierno probablemente no cumpla, porque las presiones internas que tiene van a ser muy difíciles la implementación. Por eso nosotros exigimos como primera condición para apoyar este acuerdo que haya cierta unanimidad de voces en el oficialismo. La verdad que esta idea de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo es solo propia de un gobierno que ha perdido la cordura. Pero efectivamente, como vos decís, el gobierno tira todo para adelante, es muy probable que no cumpla. Yo no imagino al kirchnerismo ajustando tarifas y haciendo ajuste fiscal y tarifario en el año electoral. Es muy probable que el acuerdo con el fondo sea diseñado de forma tal de evitar que Argentina tropiece en pleno proceso electoral. Si vos me preguntás a mí, yo imagino que el acuerdo con el fondo tendrá metas más o menos laxas para los 2 o 3 primeros trimestres, cumplibles, quiero decir. Y es muy probable que el primer waiver, como se dice en la jerga, que es básicamente la solicitud de una excepción por el desvío. Sí, el primer perdón, digamos. Sí. El perdón exactamente ocurra probablemente en la revisión de enero del 2023. Generalmente el primer waiver te lo regalan, el segundo te lo venden, como se dice, y es muy probable que se libre en la mesa de juntos por el cambio, la mesa nacional de juntos por el cambio, y no quiero anticipar yo una posición. Sí digo que no quiero anticipar yo
la Nación Argentina firmó 21 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es un tratado internacional que firmó Argentina hace muchos años, y siempre se hizo con es un tratado internacional que firmó Argentina hace muchos años, y siempre se hizo por competencia directa del Poder Ejecutivo. Ayer en el comunicado que da el Fondo Monetario queda muy claro que no fue un pedido y no es un pedido del Fondo Monetario la aprobación de la ley, porque el Fondo Monetario dice muy claro que esto es básicamente lo que el sistema legal argentino exige. Entonces, esto en primer lugar es una trampa política en la cual nos presidió el kirchnerismo. ¿Para qué, creo yo? Bueno, para decir el siguiente argumento. El ajuste que viene no es porque el gobierno se quedó sin financiamiento, agotó todas las naranjas que venía expidiendo, se quedó sin capacidad de imprimir más dinero porque era inflación, no tiene capacidad de emitir dólares, se fumó las reservas aún con un superávit comercial récord y los mejores precios internacionales de los últimos años. Sí. Cuando se quedó sin financiamiento, el ajuste es inevitable. ¿Qué va a hacer el gobierno? Le va a echar la culpa al Fondo Monetario del ajuste que viene. Y como en el Fondo Monetario ellos dicen, lo trajo Mauricio Macri, la culpa del ajuste vuelve a ser de Mauricio Macri. Esta es la lógica política en la cual nos quieren meter. Ahí, perdón que te interrumpa. Vos recién decías una cosa que es importante, porque está muy instalado, que es que el fondo, para decirlo con menos palabras, el fondo no pide y no pedirá un acuerdo del Congreso. El fondo sabe que este acuerdo tiene que ser firmado por el Ejecutivo y con eso alcanza. O sea, el gancho del presidente. Ahora, también hay otra cosa que quiero que vos me digas si es o no un mito o es verdad, que es que con la deuda externa de Macri, ustedes se afanaron la guita, ustedes, sus amigos, las empresas, lo que sea. ¿Cuál es tu respuesta frente a eso? No, además la sonrisa que tengo en este momento en la cara, es obviamente el argumento falaz que hace el kirchnerismo. Ya lo debatí yo en su momento con Guzmán en la Comisión Bicameral de Deuda. No resiste el más mínimo análisis. Primero porque ya se investigó mucho sobre eso, sobre quiénes compraron deuda, quiénes jugaron, etcétera. Y segundo, porque cuando uno toma la deuda pública al momento del préstamo con el fondo y ve la deuda pública al momento del fin del mandato de Mauricio Macri, no aumentó en ese periodo. Porque toda la plata con el fondo se utilizó para pagar el vencimiento de deuda, que en gran parte venían de emisión de deuda en el mercado local, porque se usa para dársela a un amigo, digamos, es absolutamente descabellado, ¿no? La fuga de divisas, discúlpame, la fuga de divisas, ¿es lo mismo que la remesa de divisas? No, lo que se llama fuga de divisas es los argentinos comprando dólares. Esto es básicamente la fuga de divisas. Lo que pasó, y acá empieza el argumento retórico del kirchnerismo, es que hay dos contabilidades que vos tenés en un país. Una es la contabilidad del Estado, donde ingresan, por ejemplo, fondos del Fondo Monetario para pagar deuda y se paga deuda. Y después esa deuda tiene distintas composiciones y distintos sectores. Por ejemplo, si dentro de los vencimientos de esa deuda había vencimiento de deuda en pesos, es muy probable que parte de esos vencimientos que se pagaron deuda en pesos vayan después a comprar dólares para irse cuando no había cepo cambiario. Entonces, de alguna forma, parte del ingreso de dólares que vino para pagar deuda termina indirectamente alimentando una salida de capitales de gente que compra dólares cuando no había cepo, digamos, de depositantes, por ejemplo, o bonistas que cobraron y compran dólares. Pero son dos contabilidades totalmente diferenciadas, digamos, ¿no? O sea, uno no puede uno debe distinguir entre lo que es la contabilidad pública y la contabilidad externa. En aquel momento Argentina Luciano, perdón, y además, no hay un delito ahí, digamos, vos se le venció el plazo fijo a alguien, le diste los pesos, cambiando los dólares que te prestó el fondo, le devolviste los pesos al que se le venció el plazo fijo, para decirlo de una manera entendible, y ese que cobró el plazo fijo en pesos, compró dólares, porque dejó de querer invertir el plazo fijo. Eso es lo único que pasó en ese proceso. Claro, porque el acuerdo con el fondo tenía como objetivo... Eso es lo único que pasó en ese proceso. Claro, porque el acuerdo con el fondo tenía como objetivo justamente evitar todo lo que vino después, que fue el cepo, el default y toda la situación en la que estamos y seguir agravando la situación económica de Argentina. Después, por supuesto, uno puede decir no funcionó y podemos hacer un análisis contrafáctico de por qué no funcionó.
Cuando vos tomás países como que atravesaron programas con el Fondo Monetario de correcciones de las cuentas públicas, o Grecia, Portugal, Irlanda, países que hoy están muchísimo mejor. Obviamente pasaron 1 o 2 años, tratando de lidiar con esas consecuencias de las correcciones fiscales y después salieron, una vez que votaciones crecen, etcétera. Bueno, en agosto hay una cosa que es cierta, y yo creo que es una gran diferencia entre el acuerdo con Mauricio del 2018 con este acuerdo, que aquel acuerdo que el kirchnerismo dice fue utilizado por el fondo para que Mauricio Macri ganara las elecciones, lo sometió a Macri y a los argentinos a una corrección dramática, a un ajuste griego, que era lo que Argentina tendría que haber hecho quizás al principio del gobierno de Mauricio Macri, para poder después salir creciendo, exportando, etcétera. Claro, en el medio de esa corrección, cuando se había atravesado lo peor, gana el frente de todos y anuncia la reestructuración de la deuda, porque ya hablaban de eso antes de tiempo, y obviamente la necesidad de poner cepo cambiario, que también lo hablaban antes de tiempo, y todo eso aceleró todo el deterioro. Con lo cual nunca sabremos cómo hubiese terminado el acuerdo con el fondo si ganaba Mauricio Macri. Y vos mirás Luciano, discúlpame, pero mirando hacia adelante, para ustedes o para vos, tu posición como legislador y como un referente del PRO, es que el gobierno tendría que suspender esta ley y por DNU aprobar el acuerdo con el fondo. Yo no quiero anticipar una posición de lo que va a decidir la Mesa Nacional de Justicia. No, por eso te pregunto a vos como legislador, no te pregunto lo que va a hacer el bloque. Sí, yo creo, siempre dije y lo dije en el discurso cuando se aprobó esta ley de restauración de la deuda pública, que cambió el esquema jurídico con el cual se toman se hacen los acuerdos con el Fondo Monetario, que el Congreso en todo caso tenía ahora la facultad de autorizar o rechazar la operación de financiamiento, pero nunca la política económica del gobierno. Y mucho menos si la política económica del gobierno es esto que acabo de escribir, que es una bomba de tiempo para el próximo gobierno o para este gobierno, porque también la bomba le puede estallar al propio gobierno en el 2023, no lo sabemos. Entonces, lo que yo digo es, como mínimo debería respetarse lo que dice la ley, que es autorizar o debatir respecto a si conviene o no refinanciar con el Fondo Monetario. Exactamente. Que es refinanciar en este caso. Sí, está bien. Pero digamos, el gobierno podría optar, por ejemplo, por cambiar la ley. El marco jurídico es esto, nosotros estamos en este brete, en este dilema, y tenemos que salir de la mejor manera. Creo que la mejor manera es, más allá de lo que sea la estrategia parlamentaria, como primera medida advertir que el problema económico que implica este acuerdo con el fondo es malo, es explosivo en el futuro y no soluciona ninguno de los problemas que tienen los argentinos, y a partir de ahí tratar de encontrar un equilibrio, diciendo lo siguiente, y con esto cierro, Jorge, es la primera responsabilidad para evitar el default y tener los votos para un acuerdo tiene que ser del oficialismo. No puede ser que toda la responsabilidad esté cargada sobre los votos de la oposición cuando el oficialismo se pelea todos los diarios respecto a lo que va a hacer, porque no hay ningún programa que tenga éxito en ninguna parte del mundo si el propio gobierno no está comprometido. Y después termina, como decía Jorge, que van a cumplir algunos trimestres, después van a incumplir, y lo que vamos a hacer es estar todo el tiempo trastabillando con revisiones periódicas de este acuerdo sin solucionar ningún problema y sobre todo agravando los problemas. Natalia. Hola Luciano, buenos días. Hola Natalia. ¿Qué tal? ¿Se pusieron por lo menos sí de acuerdo en algo de más corto plazo, que es que Federico Sturzenegger o Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía, y Sturzenegger, el presidente del Banco Central de Mauricio Macri, vayan al Congreso como exige, como pide el oficialismo? Hay muchas cosas abiertas dentro de lo que es la querella contra Mauricio Macri. La jueza María Eugenia Capuchetti levantó el secreto bancario para que se investigue esa presunta fuga de la que habla el oficialismo. No, a ver, sí, la verdad es que es insólito la querella criminal, porque, como decía antes, de los 21 acuerdos que ya tienen firmados a Argentina, todos se hicieron con el mismo marco jurídico, de la misma forma, o sea que no hay ahí yo creo que hay obviamente una sobreactuación política del gobierno, y la verdad es que es insólito que el gobierno nos pide que le ayudemos a pasar esta ley, porque su bloque oficialista no la quiere votar,
que al mismo tiempo nos querella criminalmente y nos acusa de ser antipatria y digamos, y de haber obrado de mala fe. Es bastante esquizofrénico, bastante insólito lo que pasa, pero bueno, es propio de lo que estamos acostumbrados con este gobierno. Lo charlamos ayer con Massa y con Heller, la idea es no citar a funcionarios, porque esto no es una auditoría sobre el préstamo del 2018. En tu caso eso es una discusión que, bueno, está haciendo la justicia de manera insólita, pero también la bicameral de deuda se ha expresado y ha debatido sobre estos temas. Así que la idea es debatir para adelante para que nos expliquen cómo el gobierno nos va a sacar del pantano en el cual nos metió, y la verdad es que hasta ahora lo que sabemos es que el lunes va a ir el ministro Guzmán y el jefe de gabinete Mansur, y el representante del Fondo Monetario Chodos, y estos van a ser los invitados el lunes a las 14 horas. Pero vos estás informándonos entonces que el macrismo, los exfuncionarios del macrismo no van a ir al Congreso tal como se había anunciado en la previa de este acuerdo. Efectivamente, no va a ir nadie al Congreso. Eso fue lo que charlamos ayer con Heller y Massa en la reunión de coordinación del calendario para el tratamiento de la ley que va a ser la semana que viene. Hay que ingresar el proyecto antes, ¿no? Laspina, gracias por la comunicación. Un abrazo, viejo. Luciano Laspina, quien hablaba, diputado nacional del PRO, economista, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Pensás que el aumento de las retenciones es posible? Creo que es la próxima discusión después de que se apruebe o se resuelva la negociación con el Fondo Monetario. Básicamente es un tema que ya está en discusión en el equipo económico del gobierno, en el gabinete económico del gobierno. ¿Quién lo está impulsando eso? Hoy Marcelo Bonelli habla un poco. Hoy Marcelo Bonelli menciona la idea de que las retenciones y un impuesto a la riqueza son un poco una propuesta de Máximo Kirchner para... ¿Impuesto a la riqueza qué sería? ¿La extensión del aporte solidario como parte de una respuesta al acuerdo con el fondo? En lugar de ajustar las tarifas, subí las retenciones, ¿no? El gobierno no está discutiendo el planteo de esa manera, pero sí está viendo la suba de los precios de los commodities como una necesidad con una necesidad de subir las retenciones. Te digo algunos precios. A ver. Antes de la guerra, porque los commodities se dispararon a partir de la guerra con Ucrania, siendo Ucrania un productor de granos, ¿no? El trigo, para un productor en Argentina, después de las retenciones, después de toda esa cuentita, el precio al productor recibía por el trigo $262, hoy recibe 329. El maíz pasó de 250 a $290, la soja de 419 a 450. Eso con las retenciones actuales, ¿no? Lo que está mirando el gobierno es que digamos una cosa, porque es importante tener en cuenta cuando uno habla de esto. La gente que cultiva cosas paga impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, paga impuesto a la ganancia, paga impuesto inmobiliario. Aparte tiene retenciones sobre lo que vende. Paga impuestos para tener mejoras de los caminos y muchísimos productores rurales no pueden llegar a su campo si llueve, ¿no? ¿Y las retenciones, te acordás más o menos cómo son en la soja? Sí, la retención es del 30%. En la soja. En la soja, en el trigo está en 12 o 15%, pero lo cierto es que la ley por la que se aplican las retenciones cayó con la caída del presupuesto. El gobierno va a tener que resolver legalmente de alguna manera cómo instrumenta las retenciones este año, y ahí es donde está empezando a tener una discusión. Por ahora, puertas adentro. ¿Por qué? Porque sabe el conflicto político que le va a generar eso y el conflicto con el campo. Lo que está mirando es... ¿Cristina es una de las que impulsa esto? Cristina seguro va a estar de acuerdo con esto. El kirchnerismo duro va a estar de acuerdo con esto. Roberto Feletti, como alguien que está dentro del gabinete económico y que entró al gabinete económico como representante de Cristina Kirchner, es un defensor de esa herramienta. Ahora, el resto del gabinete económico, Martín Guzmán, Matías Culfas y el propio secretario de Agricultura, aunque estén en contra de esa herramienta, empiezan a pensar que con esta suba de los precios internacionales una medida van a tener que tomar.
¿De qué se está hablando? Puertas adentro todavía, como decíamos, de pensar en un esquema de retenciones móviles, por ejemplo, ¿qué es eso? De que un esquema en el que la retención vaya aumentando o bajando en función del precio. Si el precio es $300, la retención es tanto, es 10. Si el precio es $600, la retención es 20. Esa es una herramienta que el kirchnerismo intentó aplicar cuando estalló el conflicto con el campo, porque ¿qué era lo que pasaba con eso? Hay un punto en el que a vos no te conviene ganar más y no te conviene que suba el precio, porque cada vez pagás más impuestos. Entonces, ahí es donde estalló ese conflicto en el gobierno de Cristina Kirchner anterior. Ahora, esa discusión el gobierno entiende que la va a tener que poner sobre la mesa. Tiene un argumento fiscal para Martín Guzmán, por supuesto, le va a dar un impacto, le va a tener un impacto fuerte sobre la recaudación. Para el área de desarrollo productivo o de la Secretaría de Comercio tiene la lógica de que es una herramienta de corto plazo para desacoplar los precios internacionales de los locales, digamos, de cuidar la mesa de los argentinos. Una cosa me hiciste pensar cuando hablabas de Feletti. ¿Algo de todo lo que propuso Feletti desde que llegó hasta hoy funcionó? Nada, yo creo que no, pero bueno. Y lo único que propuso es congelamiento. Sino que habría... Nada, perdón, no, pues es importante que veamos esto, porque estamos hablando, va de nuevo, nada de lo que propuso Feletti hasta ahora funcionó. ¿Control de precios? No. Aplicó un esquema de control de precios que le fue efectivo en el mes de noviembre y le permitió un mes bajar la inflación y claramente hizo como un elástico, ¿no? Cuando uno tira fuerte de un elástico, cuando lo suelta, rebota. Después de un mes bajo de inflación, tuvimos 3 meses con la inflación más alta del último periodo. Y ese la inflación arriba del 4%. Yo ya dije que cuando escucho la palabra fideicomiso, me agarro los bolsillos, digamos. El verso del fideicomiso, ¿qué carajo es? Bueno, en el medio de este proceso lo que estaba ya discutiendo el gobierno, porque estaba mirando que los precios de las commodities iban a ser altos, los precios de los granos iban a ser altos, y eso te sube el precio de la harina, te sube el precio de los fideos, te sube el precio del pan, el aceite y demás. Lo que quería era implementar un fideicomiso con el trigo, que lo discutió y lo negoció bastante, que de alguna manera es una retención indirecta. ¿Cómo es el fideicomiso? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Agarran a los exportadores y en vez de subirle las retenciones le dicen, ustedes, señores exportadores, cada vez que exportan 1 tonelada de trigo, tienen que dejar una cantidad X de dinero en este fideicomiso. Y ese fideicomiso... Es lo mismo que pagar retenciones. Se da vuelta y le paga a los productores de harina de 1 kilo de 000 y de fideos de 500 gramos económicos una diferencia o un subsidio para que no les aumente el precio, el costo del trigo a ellos y mantengan el precio congelado. Y después que, perdón, la guita que los tipos ponen en el fideicomiso, ¿se la devuelven? No, va al fabricante de harina y al fabricante de trigo de fideo para que no suba el precio. Los tipos pierden esa guita. Esa guita la pierden. ¿Por qué los tipos aceptan eso? Sí, no, porque los apretan con que si no... Porque son 800.000 toneladas de trigo y la exportación son 15.000 veces más, ¿entendés? O sea, son 15 millones de toneladas de trigo. Entonces, en esa diferencia es que dicen, prefiero negociar acotado un fideicomiso por esta cantidad de kilos y no que me pongan retenciones a todo. Ahora, esa discusión que avanzaba y que quería congelar primero el precio de la harina de la bolsa de harina de 25 kilos, el precio del pollo, el precio de la harina de kilo y el precio de los fideos, ahora está limitada a el kilo de harina y los fideos. ¿Por qué? Porque con el precio volando del trigo, el salto en el mercado internacional es muy fuerte. Ese fideicomiso no termina alcanzando para nada, ¿no? Porque vos ponés una plata que cada vez tenés que subsidiar un monto más alto. Así que ahí es donde ese fideicomiso empieza a quedar como una herramienta vieja, que es la que veníamos comentando hasta ahora, y lo que más empieza a avanzar es la idea de unas retenciones generalizadas para todos los sectores, para todas las exportaciones agrícolas, que ahora hay que ver si serán móviles, si serán fijas o qué mecanismo tendrán
pero lo van a tener. La semana que viene probablemente esa discusión se empiece a abrir, empezando a llamar al sector, a los productores y al campo, para poner sobre la mesa y blanquear que... Y cuando vos decís subir retenciones, ¿qué puede ser? ¿De 30 a 35, ponerle? Más de 33 por cuestiones legales difícilmente pase. La soja estaban alrededor de los 30, podría ir a 33, pero para el trigo, para el girasol y demás, para el resto de los granos sí hay margen de subir las retenciones fuerte, y básicamente los saltos más grandes están en girasol y en trigo, mucho más que en la soja. De todas maneras, ahí el gobierno vuelve a tener un aumento de las retenciones, lo tiene que pasar por el Congreso, y va a tener de nuevo la misma discusión que está teniendo con el fondo. Ahí quizá Máximo Kirchner lo apruebe, claro, pero no va a tener ni un voto de toda la oposición, ¿no? Algo que también cuenta Marcelo en la nota que sacó hoy en Clarín es que él tiene información de que después de este acuerdo con el fondo, Cristina impulsa un cambio total de gabinete. Sí. Se los carga a todos. Incluido Martín Guzmán. No, obviamente a Guzmán. Sí, Martín Guzmán no era como que tenía la mira láser en la cabeza, que en el momento que firmaba el acuerdo, pimba, lo volteaba. Sí. Mira, el kirchnerismo con Martín Guzmán que no compre la licuadora. No, y menos en cuotas. ¿no? Que la pague, claro, sí. Que no compre en cuotas. Que la pague al contado. Que vea si su departamento en la residencia universitaria está vacante. Está bien. ¿Por qué no? En el campus. En el campus. Por las dudas que haya que volver. Sí, esa discusión de recambio de gabinete está siempre pendiente, siempre da vuelta, pero para mí siempre ha terminado chocando con la misma pared, que es la dificultad de Alberto Fernández para terminar de tomar decisiones y terminar de avanzar en las decisiones. Cristina hace rato que tiene una lista negra del gabinete. Cambia en algunos momentos, pasa por algún momento de calma, y con Martín Guzmán, con quien más visible es eso, pasa el momento en el que todos los referentes de la cámpora te empiezan a decir, no, pero mira que Guzmán está hablando todos los días con Cristina, y re buena sintonía, está todo re bien. A la semana siguiente lo defenestran, le ponen el láser en el medio de la frente y le empiezan a tirar con todo. Ahora, ahí yo creo que el conflicto es ese, ¿no? El recambio de gabinete, ¿para qué es? ¿Para que gane Alberto Fernández posiciones o para que Cristina ponga su propio gabinete? Si se rompe la coalición, como lo vemos en la negociación del acuerdo con el fondo, ¿te imaginas que después de aprobar el acuerdo con el fondo, Alberto pone un gabinete de Cristina para reconciliarse con ella, y ese gabinete va a implementar la suba de tarifas? No, claro. Es insólito. Sí, dos cosas. Una, que acaban de informar del gobierno que al mediodía, a ver, que cumplan, estarán todo el proyecto de ley con los anexos correspondientes en el Congreso. Está bien, es la cuarta vez que dicen lo mismo. La cuarta vez que dicen lo mismo. Ahora lo dicen una cosita, con respecto a los cambios de gabinete, hay mucha, viste como los relatos de guerra, hay mucha información y contrainformación. Es impresionante. De hecho, vos tenés que dicen eso, y antes de ayer, Guado de Pedro desde España, que fue quien le inició el golpe de Palacio a Alberto Fernández después de las PASO. Guadito. Exactamente. Y mandó una fotografía especial hablando de manera virtual con Alberto Fernández, Fernández en la Casa Rosada y Guado de Pedro en España, cuando en realidad, debido al tenor, a la característica del viaje de Guado de Pedro a España, no tenía por qué sostener una conversación con el presidente de la Nación en ese momento. ¿Del Congreso de Celulares? ¿De qué hablo? Sí, había que publicar una foto. No, había que publicar una foto. Perdón. Pero había que fue una foto de un Zoom, digamos. Claro. Una foto de Guado de Pedro desde España. Él fue a Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo con las autoridades españolas, pero además fue un congreso, un encuentro de telecomunicaciones. Él es el representante, pero además él es representante del Estado en Telecom, él tiene un montón de cargos en su función, pero yo quiero ir más allá de eso. Es el gesto de Guado de Pedro, quien tiene
una mala relación con el presidente desde entonces, quien no tiene casi comunicación y no se intentan forzar un vínculo. Nunca más le dieron espalda a Guado en las reuniones. No. Pero entran todos agarrados de la pared, ¿viste? Suena el teléfono y es Guado y... Pero el Guado de Pedro tiene una comunicación fluida, que todo el tiempo muestra acción y demás, pero ahora es como un canal paralelo al presidente, es impresionante. Pero bueno, bien. Ahí están. 11 de la mañana, señores.